Bueno amigos, el día de hoy lo que vamos a ver es la condensación superficial e intersticial como parte del criterio que usan prácticamente todas las normas referidas a eficiencia energética en todos los países y que se dividen en todas las normas en dos aspectos. Uno es el aislamiento mínimo según las condiciones de frío y de calor del lugar. Y otra es asegurar de que no haya condensación en las superficies interiores o en el interior de los muros, de los paramentos. Para ello lo primero que tienen que entender es en qué consiste o cómo se usa el diagrama psicométrico. Para ello yo los invito a que primero comiencen viendo este video, carta psicométrica guión condiciones del aire, luego le voy a publicar la dirección URL y luego pasen a ver principios físicos, primera parte, de Pedro Luengo Verdura, y este que es la parte 2. Aquí explica claramente todo el criterio de la ay, bueno, de la temperatura, la humedad absoluta y encontrar la temperatura rocío o punto de condensación, como le llaman en otros países. En nuestro país, en Perú, le llamamos punto rocío. En otros países también de habla castellana, español, le llaman punto condensación. Finalmente, estos videos explican el inicio o el criterio que se lleva a cabo para analizar o evaluar en un paramento si es que la temperatura de rocío está por debajo de las temperaturas y presiones de vapor que dan como consecuencia que no haya condensación. En unos instantes voy a explicar ese aspecto. Ante todo vamos a ver entonces qué es condensación. Miren, esto nosotros lo hemos visto en algún momento sobre un cristal. Es más probable que hayamos visto esto en Lima o en Perú en general. En otros países de Latinoamérica, eh, esto no solamente va a ser común, sino que también esto que ven acá, en muros. En nuestro país, en el Perú y en general en cualquier parte del mismo, no es común tener esta vista, porque la vista que ven del muro, que ha tenido condensación, porque para que lo haya tiene que haber una diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior lo suficientemente altas, o sea, digamos que dentro de la habitación o del espacio tenemos de repente 20 grados y afuera tenemos menos de 0 grados. Entonces, como consecuencia, esa diferencia de temperaturas da o implica de que la parte interior del muro va a tener una temperatura tan baja, o sea, es más, si la tocamos va a sentirla muy fría. Al rozar el aire interior, el agua que está, o la presión de vapor, o mejor dicho, el agua en estado gaseoso, se va a condensar, es decir, se van a formar pequeñas gotitas de agua, las cuales van a ir menoscabando en principio el acabado y luego progresivamente el material en sí mismo. En los cristales no nos llama la atención, es muy común en Lima tener esto en invierno, sobre todo los inviernos más fríos, pero el muro no llega a ver porque en Lima nunca baja la temperatura por debajo de 13 grados. Y aunque en el interior del país puede haber temperaturas por debajo de los 0 grados, las habitaciones o los espacios en general no tienen calefacción, no es común. Entonces, por tanto, no se va a ver condensación sobre la superficie de los muros. Ahora, en principio, recordando algo que probablemente ya debieran haber visto en los videos anteriores, la humedad relativa en el diagrama psicométrico son estas líneas que van en curva, que van desde 10 hasta el 100% de humedad relativa en este fin del diagrama. Esta es la temperatura seca, la humedad absoluta, a veces expresada en gramos por vapor de agua sobre kilogramos de aire seco, o en algunas veces en kilopascales o en otras unidades de presión de vapor. Entonces tenemos la humedad absoluta, perdón, sí, la temperatura húmeda, perdón, la humedad absoluta de acá, la temperatura bulbohúmeda y la bulboseca. La explicación de cómo se halla la temperatura bulbohúmeda la van a encontrar en esos videos. Ahora, solamente para comentar, en general, el calentamiento a partir de un punto dado, digamos de 25 grados, con
60% humedad relativa. Si partimos de este punto, hacia la derecha estamos hablando de calentar, es decir, de aumentar temperatura. Eso da como consecuencia que, aunque la humedad absoluta va a mantenerse en 10 gramos por cada kilogramo de aire seco, lo que va a suceder es que nuestra humedad relativa va a ir bajando. Por ejemplo, a 40 grados llegaríamos a prácticamente eh, casi 21% de humedad relativa, aunque hayamos comenzado en perdón, 50%, este es 50% de humedad relativa, no es 60, es 50. 50% de humedad relativa y 25 grados centígrados. Y bueno, y si enfriamos el ambiente, es decir, disminuimos la temperatura y llegamos hasta 14, lo que va a suceder por debajo de 14 grados centígrados va a ser de que el aire no va a estar en capacidad de contener el agua en estado líquido. Entonces, para mantener el equilibrio va a empezar a condensarla sobre las superficies que obviamente estén en 14 grados. Y si seguimos bajando de temperatura, va a haber mayor condensación. La explicación de este diagrama ciclométrico y cómo se maneja está en los videos anteriores. Sería redundar explicar eso. Sin embargo, las normas internacionales, en general, como he dicho, las deficiencias energéticas para todos los países se basan en principio en que se divide las áreas del país según sus características bioclimáticas similares, o mejor dicho, de temperatura o relativa. Y por eso tienen áreas muy frías, áreas un poco más calientes, y en función de eso se pide aislamiento mínimo para los paramentos y aislamiento global de la edificación. Eso en aras de que se pretende que hacia el 2020 en adelante las edificaciones, sobre todo en Europa, o lo que se ha quedado en Europa es que sean carbono neutral. Es decir, que no se utilice lo mínimo, prácticamente no se utilice energías convencionales para calefacción y asimismo para lo inverso, ¿no? Lo cual obviamente es un reto. No quiero entrar en detalles de eso que tan factible es porque de todas maneras tiene sus dificultades o sus límites, ¿no? Pero en fin, y la segunda parte del aislamiento que se explica en todas las normas de eficiencia energética es eh, corroborar de que no va a haber condensación superficial ni intersticial. ¿Qué es la condensación intersticial? Es cuando dentro del paramento se tienen condensaciones, es decir, si tiene el paramento, digamos, un muro de ladrillo, y ahora vamos a ver más adelante, vamos a avanzar de repente a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos en el interior 22 grados centígrados, 50% de humedad relativa, y afuera tenemos 0 grados? Lo que va a suceder es una situación en la cual la temperatura de 0 grados de todas maneras existe. El aire va a estar a 0 grados. Y esta superficie se va a ir enfriando y hacia el interior. Si acá hay 22.5 grados, la temperatura que se alcanza en esta capa es, digamos, si fuera de 10 grados de repente, uno toca la pared interior y la siente muy fría. Y asimismo el aire cuando roza esa superficie se condensa. Pero ¿qué pasa si la temperatura que se alcanza en esta superficie está por encima del punto de rocío de esta condición? Entonces hay que corroborar de que dentro de este muro no suceda esa condensación. Si no, imagínense, si digamos que fuera arcilla cocida, como es este caso, el material va a empezar a humedecerse y va a empezar a destruirse el material. Entonces, primero pierde capacidad estructural y asimismo deteriora, y al deteriorarse también la superficie y el interior, va a dar como consecuencia hongos, y los hongos generan esporas, y las esporas en muchas personas generan alergia. Por ejemplo, en este caso aquí ven por ejemplo, cómo va bajando la temperatura o el punto de rocío desde el interior hacia el exterior. Si la manera de comportarse el muro es de esta forma, es decir, con una temperatura tal de que está por encima del punto de rocío de esta de acá, quiere decir que dentro del muro va a haber condensación intersticial, es decir, en el interior del material. Es decir, viéndolo de otra manera, por ejemplo, este es un paramento adecuadamente aislado.
Digamos, este es el interior y este es el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un aislamiento, lo que va a suceder es de que la temperatura de exterior está sucediendo acá, mejor dicho, los 20 grados, y aquí se alcanza una temperatura tal de que al haber un diferencial de ellas, se evita de que haya condensación. Aquí, por ejemplo, se habla o se muestra en qué caso, por ejemplo, o qué material se ha puesto en el número 2 que de alguna manera estaría, al estar aislado, evitando que la temperatura rocío baje demasiado y por tanto que haya condensación intersticial. Para eso se aísla o se ponen barreras de vapor, que es algo que voy a mostrar en un instante. Por ejemplo, en este caso este techo se está aislando para que la temperatura que llega hacia el interior no sea tan baja. Y al no ser tan baja, evitamos que el punto de rocío se encuentre o dentro del material o en la superficie interior. Esto es muy común en Europa, donde tú vas a estar con calefacción en invierno, y este invierno va a ser una temperatura posiblemente por debajo de 0 grados. Aquí ven un corte realmente, bueno, con programas de edición de imagen, pero que de alguna manera muestra la situación, ¿no? Lo que se hace de otra manera es hacer de cuenta de que el ambiente o la edificación es como si fuera el cuerpo humano, y lo que estamos haciendo es abrigarlo. Al abrigarlo, en realidad lo que estamos haciendo es aislarlo, es decir, pretender de que el calor que se genera en el interior no se escape con tanta facilidad. Si el calor del interior se escapa, va a tener que requerirse mayor cantidad de energía para mantenerlo en estado o en un nivel de confort mínimo. Y como consecuencia, al haber un desperdicio de energía, pues no solamente hay un gasto, sino que hay que tener en cuenta que la energía o el combustible tiene un costo, y que bueno, es una energía, o se considera un recurso que no es renovable, ¿no? Y por eso se trata de llevar a cabo todo tipo de remedios que impliquen pues el uso de energías renovables, ya sea a través de la calefacción solar pasiva, activa, que la verdad son muy buenas, pero tienen limitaciones de todas maneras, y que no podemos negarnos a ellas, ¿no? Todo tiene un límite. Entonces por eso se necesita que ustedes conozcan cómo funciona o el criterio físico de estas. Por ejemplo, en este caso, en el muro, este muro tenemos la temperatura exterior baja, la temperatura interior un poco más alta, y cómo la temperatura va pasando hasta el otro lado. Y como ya le dije, si la temperatura en esta superficie interior está por debajo de la temperatura rocío de las condiciones interiores, va a haber condensación. O peor aún, bueno, o peor no, y de la misma manera, si la temperatura en el interior del muro se encuentra por debajo de la temperatura rocío, también va a haber condensación interior, y como consecuencia se va a deteriorar el material. Por eso también una de las metodologías que se utiliza para evitar la condensación intersticial y hasta superficial es tener una barrera de vapor, es decir, un material que impida que tenga un factor de difusividad al vapor bastante alto, y por tanto evite que haya condensación. Estas son imágenes, las que ven así en un escaneo un poco gris son imágenes del libro o del manual de arquitectura bioclimática del arquitecto Guillermo Gonzalo, un arquitecto argentino. Es un libro muy bueno, editorial Nobuco. Les sugiero que lo revisen. Yo creo que a nivel de Latinoamérica es considerado uno de los mejores libros que han sido escritos sobre el criterio bioclimático. Yo lo sugiero desde ya para todos los países de habla hispana, y en especial para mis alumnos, los cuales pueden encontrar en la biblioteca de la facultad este libro. Bueno, y ya hemos visto en techos, pero también en muros sucede lo mismo. Eh, un muro simple con aislación puede tener simplemente una barrera por acá y una aislación térmica aquí.
Es decir, podría ser lana de vidrio, lana de roca, poliestireno expandido. Aquí un poco mejor aislado. Eh, bueno, esto como un detalle, sobre todo para nuestros amigos de Chile, Argentina, que nos están viendo, es necesario precisarles de que en Perú tenemos unas condiciones ideales de radiación. Aunque podemos tener algunos lugares altos una temperatura muy baja, tenemos una radiación impresionante todo el año y como consecuencia podríamos utilizar la temperatura o el calor radiado para calentar de noche, ¿no? Un poco con retardo térmico, que aunque también tiene un límite, de todas maneras tenemos ese potencial, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires o inclusive en Santiago de Chile, o bueno, o más aún ya hacia el norte, en países de Europa, desde España, Madrid o en cualquier otro país de globo, donde el invierno es con una radiación muy baja, nosotros tenemos una radiación muy alta todo el año. Por eso no es común en una persona que ha vivido en Perú toda su vida ver barreras de vapor o ver muros tan aislados. Entonces es necesario que precisen, posiblemente a ustedes les sea más común ver esto. En nuestro país no es común porque no lo necesitamos. Sin embargo, lo tenemos que enseñar porque es preciso que un arquitecto se forme en forma global. Eh, no es posible de que porque uno viva en un país que no necesita una tecnología, la desconozca. Uno tiene que ser arquitecto y poder ejercer en cualquier parte del globo. En fin, este por ejemplo es un diagrama extraído del manual de arquitectura del arquitecto Guillermo Gonzalo, en el cual muestra cuál es la metodología para deducir, determinar o poder prever y evitar la condensación superficial e intersticial. Tenemos, por ejemplo, los materiales aquí, los espesores en milímetros, la conductividad térmica de cada uno de los materiales, su resistencia térmica, que no es otra cosa que el inverso, como se van a dar cuenta, solamente que aquí ya no solamente es el inverso, sino toma en cuenta eh, el, la, el dato en función de metros cuadrados, o sea, interviene aquí el espesor. Bueno, y la temperatura que se llega, y esto vamos a explicarlo cómo se llega a determinar, ¿no? En principio, lo que hay que tomar en cuenta es cuáles son las condiciones de diseño de aire interior, ¿no? Por ejemplo, en Argentina esto también de la norma IRAM, una de las normas IRAM, tenemos que son aproximadamente 18 grados centígrados. Se puede asumir, bueno, esto según la norma, no quiero entrar en el detalle de la norma IRAM porque no es quizás propio para nuestro país, pero en general se podría asumir hasta un 90% de humedad relativa. Este 90% de humedad relativa en función de los 18 grados, como verán, se puede representar en una humedad absoluta. En este caso, también como una presión de vapor de 1,63. Ahora, por otra parte, el aire exterior, dependiendo de las condiciones base, las cuales vamos a determinar o prever que no haya condensación superficial e intersticial, tenemos que en este ejemplo se asume para un determinado lugar una temperatura de 3.1 grados centígrados y una humedad relativa de 75% en el exterior. Eso implica como consecuencia, si ven el diagrama ciclométrico, 0.73 kilopascales, si no me equivoco, de presión de vapor. Entonces, tenemos en cuenta en principio que la diferencia entre la presión de vapor interior y exterior es un diferencial de 0.90. Y de temperatura, como verán, de 18 a 3.1 hay un diferencial de 14.9. Estos dos datos son importantes para ver luego en las tablas siguientes, ¿ya? Ahora, partimos de 18 grados afuera y 3.1 grados en el interior. ¿Cómo es que vamos a ir bajando y a determinando a qué temperatura se va accediendo al llegar al siguiente material? En principio tenemos que partimos de 18 grados en el exterior, perdón, en el interior. Y tenemos aquí que restarle una proporción del, digamos, la resistencia térmica total. Como verán, la resistencia térmica de cada material se deduce en función de dividir esta cantidad entre esta. Entonces vamos obteniendo cada uno de la resistencia térmica para cada material. Esta resistencia superficial interior y la resistencia superficial exterior normalmente uno las toma de tabla. En las normas IRAM, por ejemplo, y en el mismo Código Técnico de Edificación español,
ya les predetermina. Ha salido una norma en el Perú que es la EM 110. Yo sospecho que antes de que sea obligatoria, probablemente sea modificada. En ella también llegan a nombrar un criterio para estos dos datos que son previos de tabla. En el manual de Guillermo Gonzalo van a ver casualmente que estos datos son predeterminados. Y estos son deducidos, como verán, como les dije, ¿no? Dividir esto entre esto, de este número, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, tenemos que la suma total de resistencia es 1.876. Partimos, en principio, de que también el diferencial de temperatura es 1490. Entonces, 1490 vamos a multiplicarlo por la proporción, en realidad, del material que sería 0.13, que es la resistencia superficial interior, ¿no? Entre 1.876, o sea, este dato entre este multiplicado por 1490, que es el diferencial total de temperatura entre el interior y exterior, el cual se tiene que repartir. Por lo tanto, aunque aquí lo asume, lo pone en el interior, la verdad es que podría estar en el exterior, podría estar 0.13 entre 1.876, es la proporción de la cual tenemos que ver en función de 1490, que es el diferencial, para al restarlo tener la temperatura a la cual se va a acceder luego de la resistencia superficial interior, que sería 1697. Y así sucesivamente para cada uno de los datos. Se parte siempre 1490, que es el diferencial de temperatura interior y exterior, y luego la proporción. En este caso seguimos con la resistencia térmica total, pero pasamos al siguiente material, que sería 0.027. Entonces 0.027 entre 1.876, y todo eso multiplicado por 1490, y este dato se resta a la temperatura anterior, y eso da como consecuencia 1675, y así sucesivamente, y vamos obteniendo una temperatura que va a ir disminuyendo, y nos va mostrando qué temperatura llega al inicio del siguiente material. Entonces se usa este criterio. De la misma manera, para la presión de vapor utilizamos exactamente el mismo criterio. Nos basamos que la presión de vapor de agua, el diferencial, o mejor dicho, el interior es 0.73, el exterior es, mejor dicho, el interior es 1.63, como ven acá, y el exterior es 0.73. Entonces, lo que tenemos es que en función de la resistencia de vapor de agua total, ¿no? Es de que, a ver, la resistencia de vapor de agua total, es necesario precisar, es dato de tabla también. O sea, yo les he hablado del factor de difusividad, y que también podemos trabajarlo en función de la resistencia de vapor de agua o del dato de permeabilidad. El dato de permeabilidad no está en función de espesor, entonces se correlaciona el espesor con el dato de permeabilidad y obtenemos este de acá. Dense cuenta de los datos para que deduzcan cómo se trabaja, ¿no? Un dato entre el otro y se tienen estos. Entonces, en función de la suma total de la resistencia de vapor de agua total, de la misma manera como se trabajó en las temperaturas, lo utilizamos acá. Tenemos, por ejemplo, que cada uno de estos materiales, por ejemplo, 0.57, que en realidad era 0.568, entre 23.771, y esto en función de del diferencial de la presión de vapor, que era 0.90 kilopascales. Entonces tenemos de que se resta 1.63, que es la cantidad total de la presión de vapor interior, se le resta a esta proporción de 0.90, que es el diferencial, y se tiene 1.61, y así sucesivamente se va deduciendo cuál es la presión de vapor. Entonces, en función de esto y de la temperatura que se va obteniendo al final de cada uno de los materiales, se puede esto correlacionar con la temperatura rocío. Les explico. Cada una de estas presiones de vapor, vamos a ver si lo tenemos en la vista anterior. Vamos a ver si de repente lo tenemos acá. Vamos a ver.
Como le dije, en función de la humedad absoluta o de la presión de vapor, en este caso de kilopascales, por ejemplo, si tuviéramos una presión de vapor de 0.6 kilopascales, eso implica que nuestra temperatura de rocío o punto de condensación es de aproximadamente 0 grados. No sé si me dejo entender. Entonces, ese dato, ¿por qué es importante? Porque en función de la temperatura de rocío que le corresponde a cada uno de estos datos de presión de vapor de agua, tenemos una diferencia de temperatura que siempre tiene que ser superior. Es decir, la temperatura de acá, 1697, que es la cual se llega a la superficie, digamos, exterior de cada uno de los materiales, tiene que ser superior a este dato de la temperatura de rocío. De esa manera aseguramos que no haya condensación intersticial. En este caso, por ejemplo, todas estas temperaturas son superiores a la temperatura de rocío. Quiero que dense cuenta que en este caso el dato 4 se refiere a caucho artificial. ¿Qué es el caucho artificial? En este caso es una barrera de vapor. Dense cuenta cuál es su resistencia al vapor de agua. Es 15.38, a diferencia de todos los anteriores. Entonces, de esa manera evitamos de que haya condensación superficial, perdón, intersticial y también superficial, al asegurarnos de que la temperatura del material sea muy superior a la temperatura de rocío y asimismo que la presión de vapor de agua, eh, digamos que caiga abruptamente, ¿no? Entonces de esa manera vamos asegurando de que no haya condensación. Entonces, como le dije, aquí tenemos las temperaturas a la cual se va llegando y los puntos de rocío. En la medida en la cual el punto de rocío sea inferior a la temperatura real, ustedes van a asegurar que no haya condensación intersticial y tampoco la superficial. La condensación sucede siempre en el interior, es decir, donde hay la mayor temperatura. Es lógico. Si es que en esa temperatura mayor las condiciones hidrotérmicas permiten de que haya mayor capacidad para evitar de que se condense el agua, entonces es por eso también que la barrera de vapor se pone siempre hacia el interior, no hacia el exterior, igual que el material aislante. Entonces, ya luego vamos a ver otro video que voy a preparar sobre las normas de eficiencia energética internacionales. Se basan, como le dije, en dos conceptos. Este es el de condensación y el otro es el de aislamiento. Y aislamiento en función de las temperaturas y digamos de los pisos o del criterio de zonas climáticas. Entonces de esa manera agrupas y trabajas con más facilidad y puedes corroborar si es que están cumpliendo o no. Bueno, hasta el video de condensación superficial e intersticial llego acá y van a tener que revisar el libro que les comenté, que es el Manual de Arquitectura de Guillermo Gonzalo. Realmente yo lo sugiero para todos los países de habla hispana, no solamente porque está en español, sino porque a mi modo de ver es uno de los mejores libros que yo he podido encontrar y más didácticos.